A ver, comenzamos diciendo mi nombre es Andy, entonces ex- explicando el tema sobre aceros aliados. Un acero aliado se define como aquellas propiedades características que se deben a algún elemento diferente del carbono. Eh, Elementos diferentes podemos entender como el tungsteno, molibdeno, cromo, silicio, entre otros, ¿no? El cual el fin es otorgar o mejorar la condición de una pieza o un material en el cual necesitamos para ciertas condiciones. Luego tenemos lo que es el propósito de la aleación, ya, que es aumentar la templabilidad, mejorar la resistencia a temperaturas comunes, mejorar la temperatura comunes tanto altas como bajas temperaturas, mejorar la tenacidad a cualquier dureza o resistencia mínima. Esto se logra dependiendo de la temperatura, la cual forma unas distintas microestructuras a razón de la velocidad de enfriamiento. Luego es aumentar la resistencia al desgaste debido a que afectan tantos factores como es la corrosión eh, durante un tiempo muy prolongado, y también lo que es aumentar la resistencia a la corrosión. Y por último, mejorar las propiedades magnéticas. Todos estos propósitos son para hacer mejor a la pieza y la cual tener una mejor necesidad, ¿no?, de condición de la pieza. Eh, Efecto de aleación en la ferrita. Cualquier elemento disuelto aumenta su dureza y su resistencia de acuerdo con los principios generales del endurecimiento por solución sólida. Nosotros sabemos que una pieza para una condición dada, digamos que queremos tener ferrita, entonces por lo cual otorga, ¿no?, una propiedad mecánica que es la dureza y la resistencia, ¿no? Eh, Como observamos en la siguiente tabla, hay elementos de aleación, el cual es se forman de los elementos individuales en un acero recocido, los cuales son el níquel, silicio, aluminio, cromo, manganeso, cobre, tungsteno, molibdeno, vanadio y titanio, a la cual estos están, digamos, separados en dos grupos. Grupo uno, los que están disueltos en ferrita, y el grupo 2, los que son combinados en carburo, ¿no? Bueno, eh, en el grupo uno están lo que es el silicio, níquel, aluminio, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, tungsteno, vanadio y titanio. Ya, ahora pasamos a explicar lo que son las siguientes gráficas. La gráfica de la izquierda es un efecto del endurecimiento de varios elementos que están disueltos en hierro alfa, el cual explica el porcentaje de aleación en hierro alfa en relación a la dureza. Como podemos observar, la curva del silicio es la que tiene mayor dureza respecto a las otras aleaciones, ¿no? Pero va en orden decreciente lo que es conforme al silicio, manganeso, níquel, molibdeno, vanadio, tungsteno y cromo, respectivamente, ¿no? Y en la figura de la derecha podemos observar que es un efecto de cromo en los aceros recocidos. Esto es comparado con su gran efecto como reforzador mediante la influencia que ejerce sobre las estructuras de los aceros enfriados en aire. Eh, Esto se ve en un porcentaje de contenido de cromo en relación a su resistencia.
Nosotros podemos observar que en las curvas de enfriamiento en aire y enfriamiento en horno, a un mismo porcentaje, las resistencias cambian mediante un enfriado en el aire y un enfriado en horno. Vemos como el enfriado en el horno tiene una resistencia más baja que en el enfriado en el aire. Ya. Los efectos de los elementos de aleación en el carburo. La presencia de los elementos que forman carburos influyen en la temperatura de endurecimiento y el tiempo necesario para obtener un calentamiento total y uniforme. Por calentamiento total se refiere que vamos a aplicar un tratamiento térmico al cual tenemos que elevar a cierta temperatura y por uniforme que toda esa pieza tenga una misma temperatura, la cual nos facilite, ¿no?, a la hora del enfriamiento. Y luego está la influencia de los elementos de aleación sobre el diagrama de hierro, carburo de hierro. Nosotros podemos tener noción de esto debido a los anteriores temas, lo que son el capítulo 7 y 8 del libro de Lambert, el cual nos habla del diagrama de hierro-carbono, el cual está diferenciado en un porcentaje de carbono en aceros y fundiciones, el cual en aceros trata de 0.08 hasta 2.11% de carbono, y lo que es fundiciones de 2.11% de carbono hasta 6.67% de carbono, en el cual los aceros también están eh, diferenciados por dos clases, ¿no? Los que son los aceros hipoeutectoides y los hipereutectoides, el cual nosotros al, al ver los tratamientos térmicos respecto a cada uno de ellos, podemos sacar diferentes tipos de propiedades y para las condiciones necesarias a la cual nosotros queremos tener. Esto digamos que es necesario para la pieza, ¿no?, que queremos tener. Ya. En las tres figuras pasamos a explicar la figura de la izquierda, la cual es la composición y temperatura eutectoide influidas por diversos elementos de aleación. Nosotros podemos observar cómo el porcentaje en peso del elemento de aleación está en relación a la temperatura eutectoide, en la cual la curva del titanio es mucho más, tiene una pendiente más alta que de las demás aleaciones, ¿no?, que es el molibdeno, silicio, tungsteno, cromo, manganeso y níquel. Luego también podemos observar en la figura de en medio el porcentaje en peso del elemento de aleación en relación con el porcentaje del carbono del eutectoide. Recordando que el eutectoide es una fase el cual pasa de un sólido a dos sólidos diferentes, digamos de un sólido alfa a un sólido gamma y delta, ¿no? Estas curvas explican el porcentaje en peso del elemento de aleación, el cual nosotros, por ejemplo, del níquel es mucho menor en porcentaje de eutectoide que el cromo, manganeso, silicio, tungsteno, molibdeno y titanio. Luego pasamos a explicar la figura de la derecha, en la que es el intervalo de austenita en los aceros al cromo, donde nosotros podemos observar que hay mayor contenido de carbono en lo que es la parte más interna de la figura, ¿no? Esto se va degradando cada vez más al tener un 0% de cromo al exterior. Efecto de los elementos de aleación en el proceso de revenido.
Eh, en el proceso de revenido se ha explicado que es un tratamiento térmico que debemos elevar la pieza a una temperatura dada y luego enfriarla mediante exposición al aire, ¿no? Y el cual nos tiene que dar diferentes propiedades mecánicas, las cuales son de resistencia, dureza y tenacidad. Y esto difiere en el porcentaje de carbono tomado, ¿no? Pero más que todo esto se trabaja en los aceros, el cual es en el hipoeutectoide y en el hipereutectoide. Y el efecto que tendría es que es una, una mejoría, ¿no? Para una pieza y las condiciones que vamos a necesitar. Luego pasamos a explicar la figura de la izquierda, la cual es la temperatura del revenido respecto a la dureza. Vamos observando que a una mayor temperatura la dureza va aumentando en composición respecto al porcentaje de cromo, el cual vemos que en un 0% de cromo la dureza se aumenta y aumentando un poco más el porcentaje de cromo la, la dureza disminuye un valor respectivamente grande, ¿no? También observamos la siguiente tabla, el cual está compuesto por efectos específicos de los elementos de lesión en el acero, en el cual tiene elementos. Esos elementos es el aluminio, cromo, cobalto, manganeso, molibdeno y níquel. Y también está conformada por la solubilidad sólida, en la que se parte en dos, la cual es el hierro gamma y el hierro alfa. También la influencia en la ferrita, la influencia en la austenita, que son propiedades de dureza. Influencias ejercidas por medio del carbono, la tendencia a formar carburos y la acción durante el revenido. Y luego las definiciones, ¿no? Ya. Aceros al níquel. Tiene limitada solubilidad en hierro gamma y es altamente soluble en ferrita, contribuyendo a la resistencia y tenacidad en esta fase. Bueno, esto es más que todo al aplicar el tratamiento térmico que es el recocido, ¿no? Eh, el cual nosotros obtenemos una microestructura soluble en ferrita, la cual nos da una propiedad mecánica que es la resistencia y la tenacidad, y la que es óptima para ciertas piezas y condiciones adecuadas, ¿no?, que queremos trabajar. Aceros al cromo. Es un elemento de aleación menos costoso que el níquel y forma carburos simples y complejos. Estos carburos tienen alta dureza y buena resistencia al deterioro. Al decir que tienen alta dureza y buena resistencia, se tiene que decir que es a base de una cierta microestructura que es la martensita, en la cual otorga la dureza y la resistencia, ¿no? Pero sabemos que por tratamientos térmicos que la martensita se obtiene respecto al temple. Y el temple es un tratamiento térmico que es, digamos que tenemos el material y lo calentamos, ¿no?, hasta una cierta temperatura por encima de la A1. Y esta se tiene que tener uniforme, luego enfriar rápidamente hasta obtener martensita. Sin que la nariz del diagrama CTT, ¿no? Del diagrama TTT. Ya. Pero nosotros, al enfriar rápidamente la pieza, obtenemos o observamos que la parte eh, interna está más
con más alta temperatura que la parte externa, la cual se ha enfriado más rápidamente que la parte interna. Y esto es algo perjudicial porque produce tensiones internas dentro de la pieza, y lo cual puede producir lo que son, se puede quebrar, deteriorar, se puede romper y esas cosas, ¿no? Luego también tenemos lo que es el acero al tungsteno. Tiene un efecto sobre la templabilidad, es un fuerte formador de carburo, retarda el suavizamiento de la martensita en el revenido. Eh, También es relativamente costoso y se necesitan grandes cantidades para obtener un efecto apreciable. Claro, nosotros, por ejemplo, en la industria, si queremos trabajar con este tipo de aleación, es más costoso y más desaprovechable, digamos, de esta manera, debido a que podemos utilizar otros tipos de aleaciones en vez del tungsteno, debido a que es costoso, ¿no? Y generalmente no se utiliza para aceros empleados en ingeniería, lo cual no nos trae una ventaja, ¿no? Luego tenemos lo que es acero galvanadio, que es el más costoso de los elementos comunes de aleación. Es un potente desoxidador y un fuerte formador de carburo, el cual inhibe el crecimiento de grano. Eh, la de vanadio de 0,05 produce una pieza de fundición sin defectos. Eso quiere decir que la pieza va a estar uniforme y no va a producirse tensiones internas, ¿no? Y no, y ese efecto no produce, digamos, que se rompa o se quebre. Y va a producir lo que es también un grano fino. Cuando se disuelve el vanadio tiene un marcado efecto, ¿no?, sobre la templabilidad y proporciona grandes propiedades mecánicas al enfriamiento con aire. Eh, Tiene consecuencias entre el enfriamiento con el aire, debido a que, como hemos explicado anteriormente, produce tensiones internas. Y para estas tensiones internas, la única solución es aplicar otro tratamiento térmico, que es el recocido, el cual elimina estas tensiones internas, y la finalidad es obtener las mismas propiedades que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? En la cual nuestra necesidad para obtener la pieza es buena. Mm, Acero sin el silicio. El silicio, como el manganeso, está presente en todos los aceros como un desoxidador barato. Cuando un acero contiene más del 0,60% de silicio, se clasifica como acero al silicio. Esto quiere decir que el porcentaje de silicio, que es más del 0,6, va a ser como un desoxidador barato, o sea que no afecta tanto a la pieza, ¿no? El silicio no es un formador de carburo, sino que también se disuelve en la ferrita, generando unas propiedades mecánicas que aumentan la resistencia y la tenacidad. Un acero que contiene entre 1 y 2% de silicio, conocido como acero naval, se utiliza para estructuras que requieren un alto punto de cedencia. También tenemos lo que es el acero Hatfield, al silicio, con menos de 0,01% de carbono y como 3% de silicio. Tiene excelentes propiedades magnéticas para emplearlas en los núcleos y polos de la máquina eléctrica. Estas propiedades de resistencia son buenas y óptimas para algunas herramientas, piezas, y son necesarias para el uso común, ¿no?
que todo para lo que es las industrias, ¿no? Aceros inoxidables. Los aceros inoxidables son aleaciones que contienen cromo, lo que les proporciona resistencia a la corrosión gracias a una película delgada de óxido de cromo que se forma en la superficie. Ya, nosotros podemos hablar esto y relacionarlo con el diagrama de hierro-carbono debido a que nosotros en este tipo de aceros solo tenemos que agregar lo que es la aleación en cromo, ¿no? Dependiendo dependiendo de cierto tipo de porcentaje del cromo, el cual como nos dice, proporciona unas buenas propiedades mecánicas, las cuales son la resistencia a la corrosión y lo que es la dureza. Eso tiene ciertas ventajas en lo que es la industria y la vida de piezas, ¿no? Debido a que se desgasta un tiempo más largo y tiene una vida útil más larga, ¿no? Digamos que una pieza está hecha de acero inoxidable, tiende a tener una vida más alta que otra que no está hecho con acero inoxidable, debido a que afectan tanto los factores de corrosión, lo que son la presión atmosférica, de la temperatura, tales cosas, ¿no? Que pueden causar un deterioro a la pieza o un agrietamiento que, que alteren los factores de la pieza, ¿no? También tenemos lo que es la microestructura y el tratamiento térmico. Los aceros con un 12% de cromo tienen una microestructura que varía según el tratamiento térmico, que esto es mostrando fases de ferrita y austenita dependiendo de la cantidad de carbono. Nosotros con la cantidad de carbono que vamos a utilizar y a un 12% de cromo, vamos a tener diferentes tipos de microestructura, ¿no? Según el tratamiento térmico que vamos a utilizar. Luego tenemos el 18% de cromo con un bajo contenido de carbono del 0.03%. El acero no forma austenita al calentarse y la microestructura resultante es principalmente ferrita. Esto quiere decir que en un diagrama de hierro-carbono, teniendo una composición del 18% de cromo, nosotros al calentar la pieza no tenemos que formar austenita, ¿no? La cual nos puede dar propiedades mecánicas diferentes a las que queremos o las necesitadas para hacer una pieza. Y la microestructura resultante, la que queremos obtener, es la ferrita, ¿no? La cual nos da ciertas propiedades mecánicas y óptimas para la cual nos beneficia, ¿no? La que son la dureza, la resistencia y la tenacidad. A mayores contenidos de carbono en aceros con 18% de cromo se forma martensita y carburo, aumentando la dureza del material. En muchas piezas es necesario lo que es la dureza del material, pero es difícilmente lograrlo debido a que se tiene que aplicar varios tratamientos térmicos, lo que tendría que ser primero el temple. Ya con el temple obtendríamos lo que es la martensita, pero como ya hemos explicado antes, se forman tensiones residuales dentro de la pieza, lo cual lo hace muy frágil por dentro, ¿no? O sea, es muy duro y muy frágil.
en la cual entonces nosotros a eso podemos aplicar un tratamiento térmico que es el recocido, ¿no? El recocido trata de nuevo de aumentar la temperatura de la pieza y luego enfriarla, de modo que al enfriar se enfríe en el aire y no se enfríe muy rápidamente que afecte el material, ¿no? Pero eso es dependiendo del porcentaje de carbono que vamos a utilizar y el porcentaje de cromo, que es el 18%, ¿no? Y luego pasamos a explicar el diagrama de hierro-carbono con un porcentaje de 12% de cromo y diferentes tipos de porcentaje de carbono. Digamos que vamos a obtener un 0.5% de carbono, 1.5, 2.5 y 3.5, ¿no? Ya, empezamos con el 0.5. Teniendo un porcentaje de carbono del 0.5 a una temperatura del 2800 grados Fahrenheit, observamos que todo el material está en estado líquido, lo cual nosotros al hacer el proceso de enfriamiento a los 2700 por ahí, parte, la parte del estado líquido se transforma en estado sólido, obteniendo lo que son pequeños granos de austenita delta. Entonces, seguimos enfriando esto a una temperatura de 2600 por ahí. Eh, Pasa lo que es una isoterma y obtenemos lo que es la austenita, ¿no? Como vemos en esta figura, en esta región de acá, en esta región pequeña, obtenemos austenita, pero en pequeñas cantidades que es del líquido, ¿no? Luego seguimos el enfriamiento y pasamos a tener líquido más austenita, lo que es que se ha transformado la ferrita delta en austenita y parte del líquido en austenita. Como resultado solo nos tiene que dar el líquido más la austenita, ¿no? Lo que sería una pequeña parte que estaría ubicada por acá más o menos, en toda esta recta. Ya. Seguimos enfriando, llegamos a un punto donde tenemos una cierta cantidad de líquido que es menor a la de la austenita. Y al pasar una curva, todo el líquido que había anteriormente se transforma en austenita y como resultado final tenemos toda una microestructura en austenita, ¿no? Y esto enfriando hasta una cierta temperatura de los 1000 grados Celsius. Pasado esa temperatura, nosotros obtenemos lo que es la cementita, ¿no? Parte de la austenita se convierte en cementita y obtendríamos lo que es la austenita más la cementita. Y seguimos con el enfriamiento a los 1600 grados Fahrenheit. Parte de la austenita se convierte ya en ferrita. Eh, Obtenemos lo que son los primeros granos de ferrita, ¿no? Por esta región de acá. Y seguimos el enfriamiento hasta una temperatura de 800, donde toda la austenita que habíamos obtenido anteriormente se transforma en ferrita y en cementita. Y la cementita anteriormente crecerá, no aumentará. La cual esa es el enfriamiento para un porcentaje de 0.5 de carbono y a un 12% de cromo. Ya. Y luego también, como hemos dicho, vamos a hacer del 1.5%, el cual, como hemos dicho anteriormente, que se
comienza con los 2800 grados Fahrenheit, que cuando está en estado líquido, eh, empieza a enfriarse y a una, pasando la curva que convierte del líquido a sólido, más o menos por los 1400 grados Celsius. eh, Se van formando pequeños granos de austenita, ¿no? Lo que va disminuyendo el porcentaje de líquido hasta una temperatura de aproximada de 1200, 1200, 1300, 1250, digamos, por ahí. Ya, luego seguimos bajando y obtenemos un área muy pequeña de lo que es esta sección de acá, el cual parte líquido se transforma en, en cementita. Luego, a una temperatura de 1200, seguimos enfriando todos los granos de, o toda la parte líquida que había, se transforma en lo que es en cementita y austenita, teniendo como último cementita y austenita, ¿no? Y esto enfriado hasta una temperatura de 1600 grados Fahrenheit, tenemos una microestructura que es ferrita más austenita más cementita, donde la austenita que habíamos obtenido anteriormente se transforma en ferrita y una cierta parte se queda como austenita. Seguimos enfriando hasta llegar a una temperatura de 800 grados Fahrenheit, 800 grados Celsius, y tenemos como resultado la ferrita y la cementita, ¿no? Eh, Toda la austenita que habíamos obtenido anteriormente se transforma todo en ferrita y parte en cementita, ¿no? Luego podemos hablar lo que es a una temperatura de 3,5. A esta temperatura empezamos, a este porcentaje de carbono, comenzamos con los 2800 grados Fahrenheit, el cual enfriamos lentamente y pasamos por la curva que transforma de líquido a sólido, la que es esta región de acá. Entonces, eh, los pequeños se van formando pequeños granos de cementita hasta obtener una parte que es líquido más cementita. Luego seguimos enfriando hasta llegar a una temperatura de 2200, 2300 grados Fahrenheit aproximadamente. Debajo de esa temperatura se van formando lo que es granos de austenita respecto al líquido, ¿no? Partes del líquido se va transformando en austenita y en cementita debido a que hay una menor porción ya de líquido. Seguimos enfriando a una composición o porcentaje de carbono de 3,5. Llegamos hasta los 1200 grados Celsius. Obtenemos lo que es líquido más oxenita más cementita, ¿no? Y seguimos enfriando. Todo el líquido restante que había anteriormente se transforma en austenita más cementita, obteniendo como resultado solo la austenita más cementita, ¿no? En grandes proporciones. Y seguimos enfriando hasta los 1600 grados Fahrenheit y obtenemos que la austenita se transforma se va transformando en pequeños granos de ferrita. Y digamos que luego del enfriamiento de los 800 grados Celsius, toda esa austenita se transforma en lo que es en ferrita y cementita, ¿no? Quedando como producto final lo que es la ferrita más cementita, generando así diversas propiedades mecánicas como hemos observado. Y nosotros también depende de lo que es la velocidad de enfriamiento a la cual va a estar expuesta la pieza.
también vemos lo que es la designación de la serie y grupos, ¿no? Empezamos con la 2XX, que está formado por grupos de cromo, níquel, manganeso. Estas son no endurecibles, son feníticos y no magnéticos. Luego pasamos con el 3XX, que está formado por grupos de cromo y níquel, que son no endurecidos, feníticos, no magnéticos. Y luego con el 4XX, que es el cromo, que es endurecible, martensítico, magnético. Pero hay otra serie hay dos series iguales, pero tienen diferentes grupos, lo cual es la misma aleación, que es el cromo, pero es no endurecible y distinto tipo de microestructura, lo que es la ferrita. Y también, también es magnético. Luego está el 5XX, lo que está conformado por grupos de cromo, bajo en cromo, y lo que son una propiedad mecánica que es resistente al calor, ¿no? Óptimo para ciertas piezas y necesidades en las industrias, que son buenos para fabricar, digamos, vidrio, ¿no? Luego tenemos los aceros martensíticos e inoxidables. Son aceros que contienen entre 11,5% de carbono y 18% de cromo. Mm, Algunos de estos tipos de 403, 410, 416, 420, 440, 501 y 502. Estos aceros se caracterizan por ser magnéticos, eh, tener alta dureza y resistencia a la corrosión. Como ya hemos visto antes, al ser más sensíticos se genera una propiedad de dureza y resistencia, pero debido a que se utiliza como primer tratamiento térmico el temple, genera propiedades internas y nosotros luego aplicamos un recocido, la cual eliminamos esas eh, tensiones internas, la cual está afectado la pieza, ¿no? Entonces, luego vemos las condiciones que están afectadas en los ambientes atmosféricos y ante ciertos agentes químicos. Claro, esto se ve afectado más que todo en las piezas, ¿no? En los agentes atmosféricos, ya, ya sabemos que van a ser, eh, van a dar a corrosión a la pieza, ¿no? O sea, que el efecto de la corrosión siempre va a estar y nuestro objetivo es minimizar ese efecto respecto al tiempo, ¿no? Y luego hablamos sobre las características de los aceros magnesíticos inoxidables. Tienen alta dureza y resistencia, lo cual los aceros magnesíticos alcanzan una alta dureza y resistencia al desgaste, por lo que son ideales para aplicaciones como turbinas de gas y piezas de fundición resistentes a la corrosión. También está lo que es la facilidad de maquinado, que son fáciles de maquinar, especialmente como aquellos con bajo contenido de carbono, como son los aceros, como son los tipos de 410 y 426. Mm, Nosotros también tenemos como característica el tratamiento térmico, que estos aceros pueden endurecerse mediante el tratamiento térmico, ¿no? La austenita formada a altas temperaturas se transforma en martensita al enfriarse rápidamente, lo que confiere dureza al material. Claro. Como hemos hablado repetitivamente, la dureza se obtiene de la martensita, que esto se obtiene por un enfriamiento muy rápido debido al temple, ¿no? Pero otro factor, lo que es la templabilidad, nos explica lo que es cómo, cómo hacer que esta pieza se enfríe rápidamente, lo que es
enfriarlo mediante el aire y agua o sales, lo que hace que el enfriado sea muy rápido, pero el enfriado va a ser diferente en cada punto del material debido a que el enfriado se produce en un gradiente de temperatura, lo cual en la parte interna del material va a ser más caliente que en la parte externa, a la cual está más frío, ¿no? Eh, También el factor de temperabilidad nos explica que esta, esta gradiente de temperatura causa tensiones internas, ¿no? Lo que son, lo que puede causar el material es que se puede romper, se puede agrietar, y así, ¿no? Ya, otro factor que es también tenemos como temporalidad lo que es la tendencia al crecimiento excesivo del grano o la precipitación de carbonos, es lo que puede afectar la resistencia a la corrosión. El revenido también tenemos como característica lo que hacemos en acá es que se realiza a temperaturas entre 750 y 950 grados Fahrenheit para mantener un buen equilibrio entre la dureza y resistencia al impacto. Claro, esto es principalmente debido a lo que es el tratamiento térmico que habíamos utilizado anteriormente, que es la dureza, ¿no? Y resistencia al impacto. La resistencia al impacto y también tenerlo claro que es resistencia al impacto debido a los efectos de corrosión que debemos tener en cuenta y fabricarlos en un tiempo que sea necesario para que tenga una vida más larga, ¿no? O duradera. Donde pasamos a obtener o pasamos a ver las siguientes figuras que son las microestructuras de la martensita, la ferrita, donde nosotros obtenemos propiedades mecánicas como son la dureza y resistencia, ¿no? Luego están los aceros ferríticos inoxidables. Los aceros inoxidables que contienen entre 12% y 27% de cromo tienen un bajo contenido en carbono, que es lo que es inferior al 0,2%. Esos aceros son magnéticos, presentan buena resistencia a la corrosión y mantienen una estructura ferrítica, ¿no? En toda la gama de temperaturas, lo que significa que no forman auxenitos durante el calentamiento. Nosotros, esta parte nos habla más que todo que al calentar la pieza no llega hasta ese grado de temperatura en la cual forma auxenita, generando otras propiedades mecánicas a las que nosotros no queremos o no necesitamos para la industria. Luego pasamos a hablar de lo que es la maquinabilidad. Son más fáciles de maquinar que los aceros auxeníticos y magnesíticos, especialmente los aceros de tipo 430 y 430F, que son ampliamente utilizados en aplicaciones donde la facilidad del mecanizado es importante. Luego también tenemos como característica el recocido, el cual es un tratamiento térmico aplicado en los aceros ferríticos, que mejora la ductilidad y la elimina. Es parte fundamental de esta parte, que dice que elimina tensiones internas, lo que es crucial para evitar la fragilización que puede ocurrir en algunos aceros. Claro, si no se aplica este recocido, que es un tratamiento térmico para eliminar tensiones internas, y la pieza va a estar fragilizada, o sea, va a ser muy frágil que puede romperse o debilitarse por dentro, ¿no?
La fragilización por 475 grados Celsius. Una de las peculiaridades de estos aceros es su tendencia a fragilizarse cuando se exponen a temperaturas en el rango de 400 a 525. Esta fragilización se resuelve con la precipitación de fases intermetálicas y puede ser mitigada con un acero con un recocido adecuado. Claro, hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de recocido también que se aplican a diferentes tipos de necesidades y diferentes tipos de propiedades mecánicas que queremos obtener para diseñar una pieza. Eh, También están como es el acero recocido, el recocido globular, el recocido para tensiones, para esfuerzos, el recocido de eh, y el recocido total. Modificaciones en la composición. Adición del molibdeno y adición de silicio y aluminio. Respecto a la adición del molibdeno, eh, nosotros al trabajar con hierro y carbono y al agregarle lo que es el molibdeno, mejoramos lo que son las propiedades mecánicas que es la resistencia a la corrosión en ambientes más agresivos. En ambientes más agresivos nos referimos a que pueden tener temperaturas más altas o otros factores que degradan más o sean que estén en riesgo o ponen en riesgo la vida de la pieza, lo que le hace que tenga una vida más corta. También tenemos lo que es el aluminio y silicio, que en algunos aceros ferríticos se utiliza para mejorar la resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Ejemplos de aceros ferríticos son los tipos A, tipo 430, 430F y 446. El más común y el más utilizado en lo que es en el ámbito de la industria es el tipo 430 y el 430F es con una mejor maquinabilidad, la cual nos da una facilidad de corte, la cual es clave, ¿no?, en la pieza. Y el 446, que es aplicaciones a alta temperatura debido a su excelente resistencia a la oxidación. Luego nosotros podemos observar las microestructuras de los aceros ferríticos inoxidables, ¿no?, como se observa en la martensita y la ferrita. Ya, acá también tenemos otro diagrama de hierro carbono, pero respecto a un porcentaje de cromo y un porcentaje de níquel. Es el mismo mencionado anteriormente también, la cual se trabaja al mismo grado de temperatura por lo mismo. Y al enfriar nosotros podemos obtener diferentes tipos de granos, lo que se forma, por ejemplo, el 0,2%. Empiezas con 2800 grados Fahrenheit, lo que está en estado líquido. Al enfriarlo, una parte del líquido se convierte o se está transformando en granos de hierro delta más austenita. Y todo ese proceso sigue en el enfriamiento, donde el hierro delta se transforma en lo que es en la austenita y parte del líquido se transforma en la austenita, donde luego a otra temperatura de 1400 podemos observar que todo el líquido que había en esa sección de acá, o en el porcentaje de 0,2 que hemos tomado, se transforma todo en austenita, ¿no?, teniendo como producto final la austenita, ¿no? Ya, y seguimos enfriando y parte de la austenita se convierte en cementita, donde por luego al final, al grado de 800 grados Fahrenheit, parte de la cementita se convierte en ferrita, obteniendo como producto final la ferrita más cementita y más austenita, ¿no?, lo que es esta sección de acá, pero para un porcentaje de carbono de 0,2 al 18% de cromo y 8% de níquel, ¿no?
Es lo mismo para este porcentaje de 0,8, solo que el producto final ya sería solo el porcentaje de austenita y porcentaje de cementita, que sería un producto final, ¿no? Ya, en la figura de lado podemos observar las microestructuras de la martensita y la ferrita, ¿no? También para este tipo de condiciones o cómo se vería, ¿no? Ya. Luego pasamos a hablar sobre los aceros para herramientas. La clasificación de aceros para herramientas, podemos decir que hay varios métodos y clasificación para aceros para herramientas. Eh, Uno es según los medios de templado que se usan, como aceros templados al agua, aceros templados al aceite y aceros templados en el aire, ¿no? Cada una producen diferentes tipos de enfriamiento. Por ejemplo, comparar el acero templado al aire y el acero templado al agua es diferente debido a que el agua puede producir una rapidez de enfriamiento mayor que el aire, ¿no? Pero esta a su vez se va disminuyendo porque la pieza estando bien caliente transfiere todo ese calor al agua y haciendo que el agua se caliente, la cual su velocidad de enfriamiento disminuye, ¿no? Pero respecto al aire es también toda esa energía que se está absorbiendo el aire o que se está degradando de la pieza se transfiere al aire, la cual ese aire circundante pase a estar un poco más caliente, ¿no? Lo cual también reduce lo que es la velocidad de enfriamiento. El contenido de lesión es otro medio de clasificación, como los aceros al carbono para herramientas, aceros de baja lesión para herramientas y aceros de mediana lesión para herramientas. Luego los aceros para trabajos en caliente, aceros resistentes al impacto, aceros de alta velocidad y aceros para trabajo en frío, ¿no? También tenemos una tabla donde podemos ver los grupos, lo que es templado del agua, resistencias al impacto, trabajo en frío, trabajo en caliente, alta velocidad, moldes y propósitos específicos. Y al lado podemos obtener símbolo y tipo, ¿no? Luego observamos otra tabla, que es el tipo y clasificación de aceros para herramientas. Comencemos con los elementos de identificación en porcentaje, donde observamos diferentes tipos y los diferentes tipos de elementos que están representados, ¿no? Luego seguimos con la clasificación de los templados, ¿no? Y que habíamos tenido tres que son en el agua, en el aceite y en el aire. Luego también tenemos aceros para herramientas resistentes al impacto, para los diferentes tipos de aleaciones que estamos obteniendo, ¿no? Ya. También tenemos lo que es aceros para herramientas en trabajo en frío y para, como hemos dicho, y para mediana aleación, se denotan por tipos y símbolos, ¿no? Ya, esta es la continuación de la anterior tabla, la cual te da un tipo alto en carbono, alto en cromo y aceros para herramientas, para trabajo en caliente, e incluso base de tungsteno, que no están designados por ahora, incluso base en molibdeno, ¿no? Como la cual podemos ver, nos da un tipo eh, digamos que es un coeficiente, ¿no? Respecto a las aleaciones que te da. Los elementos también nos da elementos de identificación en porcentaje, los aceros para herramientas de alta velocidad, símbolo T, tipo que base el tungsteno, ¿no? Lo que es el símbolo M, tipo base de molibdeno. Ya.
Seguimos con la tabla, entonces también tenemos lo que es elementos de identificación en porcentaje y aceros para herramientas con fines específicos, que son es el símbolo L, tipos de validación y símbolos F, tipos eh, de carbono tungsteno, ser para moldes, símbolo P, incluso tipos bajos al carbono, no están designados, y otros tipos también que no son designados, ¿no? Luego pasamos a hablar sobre la sección de los aceros para herramientas. Eh, Esta sección es importante debido a que hay que tener en cuenta cómo nosotros podemos elegir una herramienta adecuada para el uso adecuado con unas propiedades mecánicas adecuadas en las condiciones necesarias al trabajo o lo que vamos a fabricar o la pieza, ¿no? La sección de aceros para herramientas no se limita a un solo tipo o una serie particular. Bueno, es una función o un problema concreto de herramientas, ¿no? Aunque muchos aceros para herramientas se utilizan para cualquier trabajo, se considera según la productividad esperada, la facilidad de fabricación y el costo. Como habíamos leído antes, los aceros al tungsteno son los más caros y son los más difíciles de producir respecto a la productividad debido al costo. Este es un factor que afecta, ¿no? Luego tenemos la aplicación para herramientas. Estas aplicaciones la he considerado, o el libro la ha considerado respecto del acero, la cual las aplicaciones son el corte, el cizallado, el formado, el estirado, la extrusión, el laminado o golpeado. La principal función del acero para herramientas es cortar aquel debe tener alta dureza, así como buena resistencia al calor y al desgaste, ¿no? Por tener alta dureza, esto afecta bastante lo que es a la industria o a la pieza, debido a que para obtener esas propiedades mecánicas, primero hay que obtener un tratamiento térmico adecuado, ¿no? Pero para esto, primero hay que tener en cuenta qué piezas vamos a fabricar, para qué lo vamos a diseñar, qué propiedades debe tener, qué función debe elaborar y a base de esto entonces fabricar la pieza y ver el tratamiento térmico adecuado, ¿no? Que tenga también una buena resistencia al calor y al desgaste, ¿no? Debido a que en diferentes tipos de sitios hay un diferente calor y un diferente desgaste, ¿no? El cual siempre afecta a la pieza, ¿no? Por ejemplo, el rozamiento también afecta lo que es el contacto entre dos piezas, el desgaste, el cual tienen que ser muy, muy resistentes, ¿no? Para que eviten o tengan una vida muy larga. Herramientas cizalladoras. Se emplean en cizallas o matrices ensambladoras que requieren alta resistencia al desgaste y tenacidad. También estas características deben equiparse adecuadamente dependiendo del diseño de la herramienta, del espesor del material que se corta y de la temperatura de la operación del cizallamiento, ¿no? Ya. También las herramientas de formación que están caracterizadas por tal la forma de la pieza que se construirá, por lo cual se puede hacer forzando el material sólido dentro de la impresión de la herramienta caliente o fría, y empleando un troquel de forjado en caliente o forjado en frío. Las herramientas de forjado deben tener alta tenacidad y gran resistencia ideal. Para la mayoría de aplicaciones de dureza, la tenacidad, la resistencia al desgaste o la dureza al rojo son los factores más importantes a escoger en acero para herramientas. Bueno, más que todo, nos habla sobre la dureza y tener ciertas aplicaciones, lo que son propiedades mecánicas, desgaste, dureza al rojo y otros factores que tenemos que considerar para los aceros, ¿no?
Otro factor, por ejemplo, es tener en cuenta que la corrosión, el desgaste, como hemos tenido claro anteriormente, ¿no? Propiedades comparativas. En la tabla que se verá a continuación, la que es esta, observamos diferentes tipos de propiedades comparativas de algunos aceros para herramientas, ¿no? Los cuales en ahí te da el tipo de acero, el endurecimiento, el medio de temple, el intervalo de revenido, la dureza en Rockwell y la templabilidad. Son propiedades comparativas de la mayoría de los aceros para herramientas comunes, dándonos propiedades mecánicas como la dureza, la tenacidad, la resistencia al desgaste y las propiedades de no deformarse, ¿no? La maquinabilidad, la seguridad al endurecerse y la resistencia a la descarburización. Se han clasificado en buena, regular, deficiente. Y también lo que son los aceros para trabajado en caliente, y lo que están clasificados en buenos y muy buenos. Lo que nos diferencia entre estos tipos de aceros para trabajo en caliente es que están diferenciados por una resistencia, ¿no? En la cual están fabricados o expuestos diferentes tipos de materiales o piezas y eso. También tenemos lo que es aceros a alta velocidad, clasificados en pobres en tenacidad y alta velocidad. Ya. Luego hablamos de lo que son las propiedades no deformadoras, como los aceros se expanden y se contraen durante el calentamiento y el templado. Bueno, tenemos que tener muy claro que esto que es algo importante de decirlo, que los aceros se expanden y se contraen durante el calentamiento y el templado, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un diseño a la cual hemos hecho una medida, una cierta medida, y esa medida mediante la temperatura se puede expandir o se puede contraer, lo que es lo que refleja en el calentamiento y el templado, ¿no? Puede ser que la pieza no entre en el diseño o sea muy flojo, lo cual trae consecuencias muy graves respecto a eso, ¿no? La extensión en que cambian las dimensiones es más importante para formas complejas. Claro que las herramientas y los troqueles deben mantener su forma después de ser templados. También de las piezas que sufren cambios drásticos de sección no deben ser de acero sometidos a exceso de tratamiento mediante calentamiento o enfriamiento. O sea que las piezas sometidas al calentamiento o enfriamiento tienen que ser, eh, digamos que solo se tienen que aplicar pocas veces debido a que la pieza se puede, digamos que maltratar, algo así, ya que esto puede dar lugar a fisuras durante el templado. Claro. Como hemos visto anteriormente, nosotros teniendo la pieza al templarlo, hemos dicho que la parte superficial está más fría que la parte interna está más caliente. Eso genera fisuras, como dice el texto. Ya, esas fisuras es algo perjudicial para nosotros porque representa que puede tener una vida más corta en el diseño, ¿no? Nosotros podemos arreglar eso, como habíamos dicho o mencionado, con el recocido, con los diferentes tipos de recocido que hay para eliminar tensiones internas y todo eso. También la deformación está asociada con el gradiente de temperatura y los cambios de dimensiones que resultan durante el calentamiento y enfriamiento. Claro, nosotros durante el temple habíamos dicho que como está a una mayor temperatura en medio, en la parte interna que en la parte externa, se forma un gradiente de temperatura que
hace que los cambios dimensionales se puedan extraer o se puedan contraer, ¿no? con el, con el templado. Luego pasamos a hablar de lo que es la templabilidad. La templabilidad aumenta al incrementarse el contenido de aleación. La única aleación que disminuye la templabilidad es el cobalto. Para desarrollar gran resistencia a través de toda la sección grande es importante seleccionar un acero de alta aleación al carbono. Para tener en cuenta solo este factor, hay que considerar lo que es la alta aleación al carbono, ¿no? Y que, que la aleación que disminuye la templabilidad es el cobalto. Es la única aleación. Luego pasamos a hablar sobre la tenacidad. Se aplica a los aceros para herramientas. Significa la capacidad para resistir a la ruptura en vez de la capacidad para absorber energía durante la deformación. Digamos que la tenacidad es la capacidad para resistir a la ruptura. Igual, digamos que yo tengo una pieza, lo doblo, tiene esa capacidad para resistir a que se doble. Y, y no es la capacidad de absorber energía, ¿no? Durante la deformación. La mayoría de las herramientas deben ser de artículos rígidos y generalmente una ligera deformación plástica hace que pueden ampliarse las herramientas, ¿no? Esta propiedad es óptima para los aceros o el bajo y medio carbono de los grupos S y H. Los aceros aliados que son resistentes al impacto generan, forman una base, ¿no? Los aceros de endurecimiento superficial poco profundo terminan con un núcleo tenaz relativamente suave y los aceros para trabajo en frío tienen alto carbono y tienden a ser frágiles con baja tenacidad. También tenemos lo que es resistencia al desgaste, es la resistencia a la abrasión o la resistencia a la pérdida de tolerancias dimensionales, donde aquella resistencia solo puede requerirse sobre un filo de corte o sobre toda la superficie de la pieza. Esto a veces es muy importante debido a que para el diseño de una pieza tenemos en cuenta lo que es la tolerancia y nosotros al decir que la resistencia del desgaste hace que pierda toda una parte de la resistencia, hace que ese diseño de la pieza sea muy flojo para hacerlo entrar, ¿no? Digamos que sea un perno con un eje, no entre bien, no conecte, pues. También tenemos lo que es la dureza al rojo, dureza en caliente a 900 grados Fahrenheit, que está relacionado con la resistencia del acero al efecto de suavizamiento producido por el calor. Esto se observa hasta cierto punto en la resistencia del material revenido al mismo tiempo que es un factor selectivo para herramientas de alta velocidad y trabajo caliente. Esta propiedad es notoria en aceros para herramientas que contienen grandes cantidades de tungsteno, cromo y molibdeno. También tenemos que tener en cuenta que nosotros al calentar pasamos a tener diferentes propiedades mecánicas, ¿no? En las que queremos obtener. Maquinabilidad es la capacidad del material para ser cortado libremente y producir un buen terminado después de que se le maquina, ¿no? Los factores de la maquinabilidad son la dureza en la condición del recocido, la microestructura del acero y la cantidad de carbonos duros en exceso. Y el acero óptimo para herramientas maquinables tiene un nivel de maquinabilidad y es aproximadamente el 30%. Luego pasamos a observar lo que son las clasificaciones de maquinabilidad de los aceros para herramientas, que están efectuados por grados de endurecimiento en agua clasificados sobre 100.
que está diferenciado por dos grupos de aceros para herramientas y clasificación de la maquinabilidad, en lo cual en uno tenemos las aleaciones y otro en lo que se puede clasificar, ¿no? En distintos tipos de maquinabilidad. Luego tenemos lo que es la resistencia a la descarbonización, que es un factor importante debido a que el tipo de que afecta al tipo de equipo para tratamiento térmico que se escoja y en la cantidad de material que se elimina de la superficie del endurecimiento. Suelen ocurrir a la temperatura por encima de los 1300, tal como resultado de una superficie suave, en vez de una dura después del endurecimiento. Eh, También tenemos lo que es nombre de marcas de fábrica. Esto es más para asegurar la calidad y especificaciones de los aceros, ¿no? Que se compraban. Eh, Tenemos lo que es el IC, el American Iron and Steel Institute. Ha estandarizado la composición química de los aceros para herramientas para que sea una práctica de usar marcas de fábrica que está vigente. Estas marcas siguen siendo una referencia importante para identificar los aceros de distintos fabricantes, ¿no? Las cuales son, hay distintos tipos de fabricantes. Tenemos lo que es los aceros templables en agua y los aceros para herramientas al carbono, aunque de los aceros con mayor contenido de carbono poseen pequeñas cantidades de cromo y vanadio, que fueron agregadas por obtener óptima templabilidad y mejor resistencia al desgaste. El contenido de carbono varía entre 0,6 y 1,4%, donde pueden colocarse entre subdivisiones según el contenido de carbono. El contenido de carbono, que es de 0,6 a 0,75, se usan para aplicaciones en el que la propiedad mecánica es la tenacidad, es la consideración como para martillos, dados perforadores y remachadores. Luego el contenido de carbono de 0,75 a 0,95 de carbono es para las propiedades que tengan dureza y tenacidad, que son importantes, ¿no? Como para unos ejemplos como la funcionadora, cortadoras, troqueles y navajas para cizaña. Y de 0,95 a 1,4% de carbono son para aplicaciones que obtenemos la resistencia aumentada al desgaste y la relación del filo de corte, ¿no? Que se utilizan en herramientas para carpintería, lo que son taladros, terrazas y herramientas de torneado. Estos dan una superficie martensítica con un núcleo tenaz. Luego en la figura podemos observar una microestructura que es de un acero para herramientas que está optimizado a 1450 grados Fahrenheit, templado en salmuela y revenido en 325. La baja temperatura de revenido ha dado como resultado una matriz de martensita revenida que se ve oscuro. ¿Por qué se ve oscuro? Por el ataque químico con algunas partículas de carburo que no están disueltas y una dureza en rojo, el DC64, como se ve en la figura, ¿no? También tenemos lo que es acero para herramientas resistentes al impacto, que están diseñados para aplicaciones donde es muy importante la tenacidad y la capacidad para soportar impactos repetitivos. Suelen contener poco contenido de carbono, el cual varía de 0,45 a 0,65. Como se observa en la figura, muestra partículas esferoidales del carbono en una matriz de martensita revenida, que es resistente al impacto y ionizado a 1750 grados Fahrenheit y templado en aceite y revenido en 800 grados Fahrenheit. Los principales elementos de aleación, lo que es el silicio, que tiene una propiedad mecánica que es resistente al ferrito,
el cromo, que aumenta la templabilidad, el tungsteno proporciona dureza al rojo y el molibdeno aumenta la templabilidad. También tenemos lo que son aceros para herramientas de trabajo en frío. Las aplicaciones para herramientas de trabajo en frío pueden realizarse con uno o más de estos aceros. Los aceros aliados de baja aleación y templables en aceite o glucoso son especialmente destacados en esta categoría. Estos aceros contienen manganeso y pequeñas cantidades de cromo y tungsteno, lo que se les confiere excelentes propiedades mecánicas. Bueno, estos se caracterizan por tener una buena resistencia a la deformación y una alta tenacidad, lo que reduce el riesgo de que se doblen o no se quiebren durante el tratamiento térmico, a diferencia de los aceros templables en agua. Podemos ver dos diferentes tipos de microestructuras que en la parte A, que está optimizado a 1500 grados Fahrenheit, que es templado en aceite y revenido a 425 grados Fahrenheit, que es una estructura normal, que consta de partículas esferoidales de carburo en una matriz de martensita revenida, ¿no? Y lo que es la figura B es un optimizado a 1800 grados Fahrenheit, templado en aceite y revenido a 425 grados Fahrenheit. La estructura consta de dos agujas de martensita que están de color negro y en la matriz de austenita retenida que es de color blanco. Que ambas son resultados del sobrecalentamiento, ¿no? Y un ataque químicamente en metal al 3%. También tenemos lo que son aceros para herramientas de trabajo en caliente, que son características y aplicaciones y diseñados para resistir altas temperaturas en el uso sin perder su dureza ni resistencia. Son ideales para aplicaciones donde las herramientas están expuestas a altas temperaturas durante periodos prolongados, como en la forja, la extrusión y el moldeo de metales, ¿no? Su resistencia al ablandamiento a altas temperaturas y la formación térmica es esencial para su desempeño. Composición: cromo, tungsteno, molibdeno, vanadio, que se les confiere la capacidad de mantener su dureza y resistencia a la abrasión en condiciones de alta temperatura. También tenemos lo que es aceros de alta velocidad, características y aplicaciones. Los aceros de alta velocidad están diseñados para mantener su dureza incluso cuando se calientan debido a la fricción a alta velocidad. Eso es algo a tener en cuenta debido a que la fricción es en contacto entre dos piezas y lo cual nosotros al poner en contacto y hacerlos mover genera fricción y esta fricción hace que la temperatura entre esos dos aumente y en la cual y nos dice que el cual para que mantenga esa fricción, ¿no? También se utilizan principalmente en herramientas de corte con brocas, presas y cuchillas, donde la herramienta debe cortar metales a alta temperatura sin perder su filo. Composición: contienen altos niveles de tungsteno, molibdeno, cobalto y vanadio, que son esenciales para su rendimiento. La figura 10.6 muestra la estructura de un acero para herramientas H11 que está austenizado 2050 grados Fahrenheit, templado en aceite y doblemente revenido. Como vemos en la figura, nos muestra una microestructura que es martensita gruesa y revenida con unas cuantas partículas esferoidales de carbono, que son las manchas blancas. Y está a una alta temperatura de oxidación, ha disuelto la mayoría de carbono. También tenemos lo que son los aceros para herramientas a alta velocidad, que son un tipo de acero para herramientas diseñados para mantener su dureza y resistencia al desgaste a altas temperaturas. Ideales para aplicaciones de corte a alta temperatura debido a su capacidad para retener el filo afilado bajo condiciones extremas. También tenemos lo que es la composición, que contienen elementos como tungsteno, molibdeno, cromo, vanadio y cobalto, que proporcionan resistencia al desgaste y el calor.
Aplicaciones se usan en herramientas de corte como brocas, fresas, cuchillos, donde se requiere una alta velocidad de operación. Esta velocidad de operación también a veces depende del corte, de la aplicación que vamos a dar y del tipo del diseño, ¿no? Propiedades: mantienen una dureza alrededor de 60-65 de los de Rockwell. Resistencia a la abrasión a temperaturas de hasta 600 grados Fahrenheit, que lo hace ideal para mecanizado en condiciones severas. Aceros para herramientas con fines especiales. Están diseñados para aplicaciones específicas que requieren propiedades únicas como alta tenacidad, resistencia al impacto o capacidad de trabajar en condiciones extremas. Tenemos tres: lo que es acero, trabajo en frío, trabajo en caliente y para moldes. Habíamos mencionado ya en trabajo en frío que se utilizan a temperaturas ambientales como matrices de estampado, troqueles y cuchillas de corte, que son duros y resistentes al desgaste, pero pueden ser más frágiles que otros tipos de aceros. Los calientes también hemos hablado que se emplean en herramientas que operan a altas temperaturas, como matrices de forja y moldes de fundición a presión, ¿no? Que estas contienen propiedades mecánicas de dureza y tenacidad bajo el calor, resistiendo el ablandamiento, que es, ¿no?, de la pieza como tal, y la deformación. Aceros para moldes, lo que son diseñados para aplicaciones de moldeo por inyección de plástico y fundición de metal, donde se requieren superficies lisas y resistentes al desgaste y a la corrosión. El tratamiento térmico de aceros para herramientas. El tratamiento es esencial para producir propiedades finales para aceros, para herramientas, ¿no?, como es la dureza, tenacidad, resistencia al desgaste. Esas propiedades son mejores para diferentes tipos de piezas. Y tenemos lo que son los tratamientos. Lo que utilizamos es el temple, revenido y el recocido. Temple implica que es calentar una pieza hasta una cierta temperatura y luego enfriarla rápidamente. Eh, Podemos enfriarla por distintos medios, lo que es agua, sales o al aire libre, lo cual esto transforma toda la estructura interna en martensita, que esto es un factor que hace a la pieza que tenga una propiedad mecánica de dureza, ¿no? Pero esto, como hemos visto anteriormente, esto genera agrietamiento, lo cual para nosotros obtener que la pieza sea buena y no sea frágil estructuralmente, se hace un tratamiento térmico de recocción. Luego el revenido. Se realiza después del temple para aliviar tensiones internas y ajustar la dureza final, mejorando la tenacidad sin perder demasiado dureza. Claro, eh, el revenido es algo para eliminar las tensiones internas, ¿no? Lo cual nos da la facilidad de que el material tenga las propiedades adecuadas para un mejor uso, ¿no? El recocido se utiliza para ablandar el acero, mejor maquinabilidad o refinar la microestructura antes de otros tratamientos térmicos. Fallas para herramientas. Las fallas pueden fallar por diversas razones, afectando su rendimiento y vida útil, ¿no? Lo que es el desgaste, la forma más común, causado por fricción, la abrasión durante el uso. El desgaste puede ser acelerado por una lubricación inadecuada de materiales de trabajo extremadamente duros. También tenemos lo que es la fractura o rotura, que ocurre cuando la herramienta se somete a tensiones o impactos más allá de su capacidad. También son de uso inadecuado o un diseño deficiente. También tenemos lo que es deformación plástica, que se produce cuando la herramienta se ablanda durante la operación a alta temperatura, lo que puede ser resultado de un tratamiento térmico incorrecto o una selección inapropiada del material. También hay falla por fatiga, que es un tipo de falla que ocurre después de ciclos rápidos o carga y descarga, como herramientas sometidas a vibraciones o golpes constantes. Bueno, eso es toda la exposición, entonces